todo el año. Así son las ideas y las ideas y las reflexiones. Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Recibimos en la mañana en la radio que se escucha, el momento para dejar de oír, escuchar lo que tiene para decirnos hoy el filósofo de los miércoles. Saludamos a Pablo Olmedo. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Cómo andas, Guille? ¿Todo bien? Todo en orden, todo en orden. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los kioscos. Bien, los kioscos de la universidad. Sí, es un tema que está sobre el tapete. Bueno, te escuchamos con mucha atención. Dale. Bueno, lo primero que deberíamos preguntar es a quién se le ocurrió utilizar la figura de los kioscos para desprestigiar. Pocas cosas hay tan nobles como un kiosco, en donde de chicos siempre encontramos algo que nos hace felices y después a lo largo de la vida siempre nos saca de apuros, proveyéndonos de cosas que seguro que nos olvidamos de comprar al último momento y necesitamos de urgencia. Así que hecho este descargo a favor de los kioscos, vamos a empezar. Es la misma lógica que hace que las cosas que son por izquierda son malas. Exacto, ¿no? Y las de derecha es por derecha. Es buena, claro, es ¿no? Buena. Esas como figuras, esos tropos que quedan en el sentido común y que se utilizan con determinadas cargas valorativas, ¿no? Y está bien también reivindicar a esas figuras porque, digamos, ¿por qué usamos esa expresión para deslegitimar algo? Pero bueno, es claro que en nuestro contexto, cuando alguien descalifica una institución tildándola de kiosco, es porque quiere significar que en esa institución se llevan adelante prácticas individualistas, que no atienden un interés común y buscan el beneficio particular de alguna de las partes. Es decir, quieren señalar que esa institución es una especie de negocio para algunos que no atiende al propósito verdadero que debería guiar sus acciones. En este caso, se quiso señalar frente a estudiantes que esos que tenían kioscos en la institución universitaria eran los docentes. Por eso, de nada sirven las disculpas, falta de esmero, además, que ensayó quien dijo esta frase, porque no alcanza que nos diga que no quiso decir lo que dijo, porque todos sabemos qué quiso decir. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué alguien que suponemos que quiere el bien para la universidad utiliza un descalificativo que esté en la punta de la lengua de todos aquellos que efectivamente pretenden horadar el prestigio y valor de instituciones educativas públicas? En un contexto de ataque permanente a las universidades públicas, en las que se escucha en horarios prime time televisivos que hay que auditarlas, que son centros de adoctrinamiento, que el conocimiento que producen es inútil, ¿por qué alguien de la propia comunidad universitaria utiliza un descalificativo semejante? Porque lo paradójico es que aquellos que acusan a la universidad de ser kiosco estarían encantados de que lo fuese. Es decir, estarían encantados con el hecho de que las universidades se transformen en un gran negocio y sabemos que los grandes negocios son para pocos. Detengámonos un poquito sobre esta cuestión del lenguaje. El problema que se observa es que el lenguaje de aquellos que atacan a la universidad se cuela hacia adentro y termina cooptando el modo en que los propios miembros de la comunidad universitaria se perciben a sí mismos. Si como universitarios nos nombramos a nosotros mismos con los nombres de desprecio con los que nos nombran a aquellos que ven en nuestra tarea uno de los principales escollos para llevar adelante políticas de saqueo, entonces estamos en un problema. Hablamos el lenguaje de aquellos que nos desprecian. Renunciamos a la posibilidad de cultivar un lenguaje propio, con una agenda propia, con unos tiempos que sean propios, que nos den la oportunidad de pensar los problemas y encontrar soluciones creativas. Renunciamos en el fondo a la posibilidad de cultivar nuestra soberanía como miembros de la comunidad universitaria y como miembros de un país. Cuando Gramsci, filósofo italiano, a mediados de la década del 10 del siglo pasado, promovía la fundación en Turín de clubes de vida moral
para la formación intelectual de los obreros fabriles, ¿no? Gramsci tiene una intensa actividad intelectual política antes de que lo meta preso Mussolini, ¿no? Entonces promueve la formación de estos clubes de vida moral para la formación intelectual de obreros fabriles. Lo que buscaba era la apertura de un espacio para que estos dejen de hablar la lengua de aquellos que los oprimían y encuentren categorías propias para pensarse, para emanciparse de la tutela de quienes les decían cómo debían y podían vivir. En una dirección similar, afirma hoy Magellan, un filósofo de la educación belga, que las instituciones educativas deben ser lugares de profanación. ¿Profanación de qué? De aquel sentido común cristalizado que nos da el mundo como ya interpretado a cada instante y anula toda posibilidad de pensarlo. La universidad entonces debería profanar ese sentido común, tomando los problemas y pensándolos de nuevo, intentando comprenderlos y dar con nuevas respuestas. Respuestas que sean un bien común, que sean públicas, para el beneficio de todos. Decía más arriba que paradójicamente aquellos que gustan de descalificar a la universidad como un kiosco son los que anhelan que lo sea. Es decir, son aquellos que no dudan en afirmar que las universidades deben investigar y formar para cosas útiles, que las universidades deben estar de cara al mercado. Y nadie niega que la universidad debe articular con el mercado, o mejor, con todo el contexto en el que se inserta. La pregunta es cómo. En 1915, Walter Benjamin, siendo todavía estudiante, escribió un breve artículo que se titulaba precisamente La vida de los estudiantes, en el que realizaba una dura crítica al movimiento estudiantil, en ese momento, en plena Alemania de entreguerras, en realidad en plena Primera Guerra, el movimiento estudiantil que Benjamin abandona había abrazado, digamos, un nacionalismo bélico. Pero dice, él critica el movimiento estudiantil, el hecho de que condesciendan a que la universidad sea un centro productor de profesionales y nada más. El problema para Benjamin radica en que aceptar ese destino implica renunciar a lo que a sus ojos era lo central que debía cultivar la universidad, que él llama el eros creador. En lugar de eso, se formaban a profesionales que ningún interés tenían en cambiar nada, entregar nada, y que aceptaban de buena gana cumplir la función que les había tocado en su arte. La salida que Benjamin propone ante eso es la de volver a pensar la universidad como una comunidad. Una comunidad, dice, que haga de los problemas de la cultura sus propios problemas. Comunidad que es lo opuesto a negocio individual. Demos una vueltita más de tuerca a estas reflexiones. Por los mismos años en que Benjamin escribía eso, Deodoro Roca criticaba a la Universidad de Córdoba por ser una productora incansable de apuntes y doctores que nada decían de la vida. De hecho, él provocativamente presenta un proyecto al Consejo Superior de la Universidad de Córdoba para eliminar el doctorado, ¿no? Y al igual que Benjamin, señalaba la necesidad de pensar la comunidad universitaria, habilitar el punto de encuentro para maestros y estudiantes, para estos y la comunidad toda. En esa dirección postula, anhelante, que algún día todas las ciudades serán universitarias. Un anhelo que nos hace pensar hoy. Deodoro no dice que todas las ciudades tendrán una universidad, sino que serán universitarias. O sea, la universidad no como una comunidad dentro de otra, sino la universidad y la ciudad como una sola comunidad. Bien, si aspiramos a que las universidades puedan llegar a ser algo similar a lo que anhelaba Deodoro, debemos intentar buscar la forma de crear un lenguaje propio y fortalecer la soberanía del conocimiento público, y no repetir el lenguaje de aquellos que nos desprecian, mucho menos con la intención de enfrentar a los claustros entre sí en un contexto extremadamente crítico para las instituciones educativas públicas, porque así no se construye la universidad como comunidad. Pensaba cuando te escuchaba, Pablo, que ojalá que la construcción de la afirmación respecto de los profesores esté ligada, por más que no coincida yo, a una estrategia intelectual de instalar una idea para beneficiarse de ella, porque estaría hablando de cierto rasgo de inteligencia, perversa inteligencia desde mi punto de vista, aún en el disenso, admitiría, mirá vos,
la estrategia a la que apelaron. Ahora, si no se dieron cuenta de que estaban diciendo lo que estaban diciendo y lo repitieron como una especie de eslogan vacío, sin pensar en el daño adicional que están haciendo a lo que ahora van a administrar, es mucho peor. Es mucho peor. Sí, el problema es que a veces se puede caer en la trampa, digamos, de repetir eso que voy a decir, si eslogan vacío, que en realidad no es vacío. Está cargado de normatividad, sí. ¿no? Lo que pasa es que circula vacío de convicción, como algo cotidiano, como moneda corriente en el sentido común. Y el problema es que desde la comunidad universitaria nos apropiamos de eso livianamente y lo repitamos, cuando tenemos que estar pensando cómo desarmar eso, ¿no? Es difícil cuando los que lo arman tienen los resortes de la administración, ¿no? Sí, claro, por eso ahí es más grave todavía, ¿no? Entonces, justamente la tarea es darle a discutir y ver cómo colectivamente, digamos, cómo se puede pensar una comunidad universitaria que, como decía, me gusta eso que hizo de Roca, ¿no? Las ciudades universitarias, no es una comunidad dentro de una comunidad, ¿no? Es una comunidad abierta a la ciudad, y cómo se puede pensar para desarmar esos sentidos comunes. Y por supuesto las disputas hacia adentro tienen que estar siempre, mucho más cuando aparece un caso de este tipo, donde alguien que va a dirigir los destinos de una unidad académica repite esto livianamente. Bueno, una manera de desarmarlo es promoviendo el debate como lo estás haciendo. Gracias, Pablo. Gracias, Guille.